Eso es un pecado que provoca satisfacción de yo tener el control. Yo creo poder, yo creo que lo puedo hacer. Dios le dice, yo soy el que soy. Y Él nos recuerda lo mismo cada vez en su palabra. Nadie define, nadie conoce y nadie se relaciona con Dios más lo que Él mismo ha determinado. Él ha determinado quién es, Él define quién es y Él define quién puede accesar a conocerlo también. Esa es su soberanía. Isaías 46:10 nos lo dice. Él es Dios y no hay nadie semejante a Él, ¿verdad? Y Él hace lo que Él quiere. ¿Cuándo? Siempre. No hay nada que esté sucediendo que no sea bajo su supervisión. Y a pesar de lo que cualquier autonombrado sabio o autonombrado profeta diga, su palabra nos revela a nosotros, a nuestro Trino Dios. Así he titulado el tema del día de hoy, nuestro Trino Dios. Porque estas próximas semanas, bueno, el día de hoy y la próxima, porque nos vamos de vacaciones, vamos a tener 4 semanas de vacaciones. Entonces no falte la próxima porque va a haber fiesta de despedida. No, quisiéramos hacerla, ¿verdad? Pero bueno, no nos dan chance aquí. Tenemos que pagar mucha lana aquí. Pero bueno, el que quiere invitar los tacos saliendo, ¿verdad? De despedida, con mucho gusto, ¿verdad? Vamos. Pero bueno, la próxima semana es nuestra última clase. Vamos a tener 4 semanas de vacaciones. Pero estas 2 semanas y cuando regresemos vamos a estar viendo principalmente esta doctrina que está siendo al día de hoy tan atacada, que es la Trinidad. Romanos capítulo 1, versículo 19, nos habla de lo que ha sucedido, que acabo de resumir en algunas palabras, en la historia del hombre. Alejado de Dios, separado de Dios. El pecado ha traído esta consecuencia. Romanos capítulo 1, versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo que decía hace un momento con la pregunta de mi hermano, ¿verdad? Todas las cosas, todo lo que existe, nadie va a poder llegar y decir, ay Dios, es que pues yo no te conocía, yo no sabía de ti, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me vas a poner en el calor, verdad, del lago de fuego, a sufrir eternamente? Pues si yo no sabía ni qué onda. Y Dios les va a decir, ¿verdad? Les va a recordar la palabra, si los cielos cuentan mi gloria y el firmamento anuncia la obra de mis manos. Les va a recordar Romanos 1:19, ¿sabes qué? Lo que tú no veías de mí estaba plasmado claramente. Tú tenías ojos para verlo, tenías oídos para oírlo, tenías sentidos, ¿verdad? Un olfato para olerlo, tenías tus papilas degustativas para poder saborearlo, porque en toda la creación está plasmado quién soy yo. Son claramente visibles toda la creación y serían entendidas, ¿verdad?, por todas las cosas que están hechos. Y nadie va a tener excusa para decir, no, pues es que yo pequé porque yo no sabía de ninguna manera. Ahí vemos plasmado quién es Dios. El hombre caído, el hombre en su soberbia, y debemos de tener cuidado con eso porque dice Efesios 4, que a pesar de que nosotros ya tenemos una naturaleza diferente, ya nosotros entendemos qué pasa con el pecado, Dios quiere hacernos ver que nosotros estamos viciados de nuestro viejo hombre. Y a pesar de que hemos nacido de nuevo, todavía, ¿verdad?, hay tendencia hacia el pecado. Hay algo que nos sigue invitado al pecado. Y que Dios, dice en Colosenses, ¿verdad?, está restaurando, llevándonos al conocimiento pleno, restaurando esa imagen perdida de Dios en nuestras vidas. Este proceso es lo que llamamos en la salvación, santificación, donde Dios está redimiendo nuestra alma, renovando nuestro entendimiento para que seamos transformados. Esto sea evidente en todo lo que hacemos. Pues tenemos que tener todavía mucho cuidado porque muchos de nosotros somos religiosos empedernidos. Creemos que sabemos mucho de la Biblia como los fariseos. Creemos que tenemos, ¿verdad?, nosotros todo el conocimiento y sabemos y ya la doctrina. Y yo desde que iba a la escuela dominical, de que era desde niño, me enseñaban mi texto áureo. ¿Saben lo que es el texto áureo? ¿No? Es el que al final de la clase te tienes que aprender para la próxima semana. Y a mí me daban unas galletitas, unos dulcecitos cuando me lo decía. Por eso me aprendí 2 que 3, ¿verdad? No tenía toda la conciencia de lo que era la palabra de Dios, pero sí tenía la conciencia de lo que era una galleta.
Y gracias a Dios por esos maestros, ¿verdad? Que siendo un niño me motivaron a eso. Pero eso es, y ya, ¿verdad? Yo tengo tantos años en el Evangelio y yo me la sé, y yo conozco la doctrina y he escuchado tantos predicadores y he leído tantos libros. ¿Sabes qué? Esa no es la evaluación que debemos de hacer en nuestras vidas. De todo lo que conocemos de la Escritura, ¿cuánto vivimos? ¿Qué tanto el propósito de Dios se ha cumplido? Romanos 8:29. ¿Qué tanto la demás gente, no lo que nosotros decimos, porque eso es soberbia, eso es altivez? Lo que la demás gente, los que conviven con nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de la congregación, quienes ellos testifican de qué tanto nos parecemos más a Jesucristo, el primogénito, nuestro modelo. Eso es lo que Dios quiere que entendamos. Y mucho de eso no hemos comprendido porque, repito, tenemos un concepto errado de quién es Dios. Ese es el grande problema. Nos hemos creído, ¿verdad? Desde que somos niñitos, como nos han dicho, es que tú, ¿verdad? Vas a llegar al cielo si te comes la sopa. Tú vas a llegar al cielo si tú me obedeces y te vas a lavar las manos. Tú no vas a llegar al cielo si sigues siendo rezongón. Tú vas a, en fin, ¿verdad? Empezamos a crear una serie de conceptos que traemos desde que somos niños, de lo que hemos visto y a veces hasta lo que hemos visto en personas cristianas o que se dicen cristianas, es peor para nuestra mente porque nos hemos comido cada cosa que es aberrante y es herética ante la Escritura. Debemos de tener mucho cuidado. El hombre caído y soberbio unilateralmente define a Dios. Nosotros cuando no escuchamos la voz de Dios, cuando nos dedicamos a conocer a Él en su palabra, a buscarle a Él, a entender lo que Él dice, a buscar más, ¿verdad?, las definiciones de la Escritura, a poder entender, ¿verdad?, esas cosas que parecerían contradictorias, a cuestionarme eso también, a no venir y sentarme y decir, ay, pues denme de comer y yo todo lo que me diga, ¿verdad?, me lo como. ¿Sabes qué? Eso no es. Dice en el libro de los Hechos que los de Berea, la iglesia de Berea, eran nobles, eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos iban a sus casas a ver que lo que les estaban diciendo estaba en las Escrituras. Ese es el grave problema de todas las religiones. Interpretan la Biblia, si es que consideran la Biblia. Es impresionante, ¿verdad? Cuántas personas al día de hoy utilizan aparentemente la Biblia, leen un texto y hablan de todo menos del texto. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque esta forma del hombre caído y esa soberbia tiende a definir de una forma inadecuada a Dios. Y esto es porque no consideramos su palabra. En estos intentos que mencioné de explicar las cosas, lo que al hombre le impacta, lo que al hombre no puede conocer, porque no puede conocer de dónde tenemos el origen de la vida, porque no podemos repetir ese acontecimiento. No encontramos una razón de ser aquí en la tierra, no encontramos la razón de ser todo el universo, lo vemos en equilibrio, pero en esa naturaleza caída, ¿verdad?, en ese alejamiento de Dios. Entonces, buscando esas respuestas para explicar el universo, la mayoría de ellos lo hacen en función de un ser superior, no todos, pero muchos sí lo hacen en función de eso. Ellos consideran, ¿verdad?, que hay un ser superior, un creador de todas las cosas. Pero hemos llegado y caído, ¿verdad? Y voy a mencionar ahorita solamente 4 formas de creer que existe el universo. El primero es el politeísmo. El politeísmo, su palabra lo dice, ¿verdad? Polis, que es muchos, y teos, Dios, muchos dioses. Es la creencia de que existen muchos dioses. Lo vemos esto poderosamente de la influencia de la cultura helénica, es decir, de los griegos, que fue influenciada, ¿verdad? Toda Roma estuvo influenciada principalmente por esta cultura. Se continuó, ¿verdad?, hasta el lenguaje en los tiempos de Roma. Se utilizaba como un idioma dentro del imperio, ¿verdad?, para la comunicación, como ahora el inglés, más o menos, ¿verdad? Eso era el griego en ese tiempo. Ellos usaban el latín y estaban orgullosos de su latín, ¿verdad?, que era de Roma, pero para la comunicación entre las provincias era mucho más común utilizar el griego. Entonces vemos ahí, ¿verdad?, que había dioses para todo. Los romanos heredan esto. Recordamos ahí en Hechos cuando Pablo entra ahí al Areópago, ¿verdad?, va ahí a Atenas y ve ahí altares de todo, buscando respuesta y todo el mundo, ¿verdad? Y ahora estamos viendo esa influencia del siglo pasado que se denominó a principios del siglo una filosofía que se le denominó subjetivismo,
¿Esto para ti es bueno? Ah, tú hazlo. ¿Te cae bien? ¿Te hace sentir bien? ¿Tienes paz? Hazlo. ¿Esta es tu verdad? Esa es tu verdad. Para mí es una verdad diferente, para mí es diferente. Y así, ¿verdad? Con esta perspectiva, ¿qué sucede? Ah, para ti hay un Dios del dinero. Haz tu Dios y ponle tu altar. Para ti hay un Dios, ¿verdad? Del entretenimiento, haz tu Dios. Para ti hay un Dios de los amigos, dedícate a tus amigos. Para ti es un Dios del trabajo, de tus logros personales, de tu profesión. Haz tu altar. Y influenciados por ese pensamiento, estamos viendo que a pesar de que a veces estamos dentro de una congregación cristiana, la verdad es que tenemos un altar por ahí escondido. Y que tenemos que darnos cuenta que Dios quiere limpiar lo más profundo de nuestra vida. Dios es un Dios celoso. Y no es celoso como aquel, ¿verdad?, que quiere ser autoritario. No, es un Dios celoso porque Él es un solo Dios. Lo vamos a ver más adelante. Es un Dios celoso porque Él es amante de la verdad. Y Él no quiere que nosotros, como sus hijos, seamos engañados nunca. El politeísmo, ¿verdad?, que es la creencia en muchos dioses. El hilozoísmo, que es aquel que dice que el principio de la vida en toda la creación es Dios mismo, ¿verdad? Está ahí, ¿verdad?, en la mantención de todas las cosas, manifestado en todas las cosas. Número 3 es el materialismo. La materia funciona por sí misma de acuerdo con una ley natural. Es decir, todo, ¿verdad?, se arrancó como una máquina que la prendes y entonces ya algo hizo, ¿verdad?, un combustible por ahí. Lo que estamos viendo ahora con el evolucionismo y con todas estas teorías, ¿verdad?, que es el materialismo, el caos, ¿verdad?, perdón, el orden a través del caos. Estaba por ahí, ¿verdad?, y todo, están por eso buscando lo que le denominan la partícula de Dios, ¿verdad?, porque no saben de dónde inició todo. Así le están denominando los científicos ateos, la partícula de Dios, es decir, algo que tuvo que surgir y dio inicio a todo lo demás cosas. Necios, ¿verdad? Necios. Porque ellos dicen, no puede existir Dios. Para nosotros tiene que haber un racionalismo, lo tenemos que entender con nuestra mente, lo tenemos que definir y poder comprobar. Lo cual se convierte en algo absurdo cuando, por ejemplo, queremos aplicar eso en el método histórico para comprobar los acontecimientos históricos. Nunca vas a poder repetir un acontecimiento histórico. Es que nunca se puede comprobar de la manera del método científico. Hay un método científico para comprobar un acontecimiento histórico. Y por último, ¿verdad?, que quiero mencionar es el panteísmo. Dios es impersonal. Dios, ¿verdad?, no es una persona, Él es idéntico en toda la naturaleza. Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en todos lados, Dios es esa silla, ¿verdad? Dios eres tú también, Dios está en todos lados. Y eso parecería absurdo, pero ellos tienen sus argumentos que cuando los empiezan a desarrollar dices, ay, pues sí se siente que se fumaron algo, pero como que después empieza a sonar razonable, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que es un resultado de vivir alejados de Dios, de no rendir su vida al Señor. Repito, Romanos 1:19 que leímos hace un momento, lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todas estas personas ignoran lo que Dios dice. Todos aquellos, si algún día tal vez en nosotros, en nuestra vida, nos sucedió lo mismo. Ignorábamos a Dios. No le hacíamos caso. Venía alguien, nos predicaba el Evangelio y pensábamos que era un religioso, que era un fanático, ¿verdad?, que vivía, etcétera. De alguna forma, nosotros al pecar ignorábamos lo que Dios decía, lo que Dios describía de sí mismo en la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra, Dios dejó una herencia. Desde Adán, ¿verdad? Adán transmitió verbalmente el conocimiento, las instrucciones de Dios, se la transmitió a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Era una transmisión oral en ese tiempo, así le llamamos. Era una transmisión, ¿verdad?, de familias, del conocimiento de lo que Dios hacía y se fue transmitiendo hasta que Moisés pudo escribir todo lo que nosotros conocemos como el Génesis, Éxodo, Levítico, Número, de Deuteronomio, que es el Pentateuco llamado. Entonces ahí, ¿verdad?, está plasmado quién es Dios en su palabra. Y versículo 20 dice, y para aquellos que puedan no creerlo y no entenderlo, o le pongan peros, y esto es impresionante históricamente.
La Biblia ha sido el libro más atacado en la historia del hombre. Y te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué no atacan el Corán? ¿Por qué no atacan, verdad, los libros sagrados de Buda, de los maometanos, del Islam? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué la Biblia? Y la respuesta nos la da la misma Biblia. Hay un rey sobre este mundo, que es el príncipe de las tinieblas. Y él, ¿verdad?, está por eso, ¿verdad?, reinando en este mundo y está queriendo dominar, y por eso vemos este ataque directo, número 1, al pueblo de Dios, y número 2, a la Escritura. Tratando de decir, ¿verdad?, que la Biblia es una mentira, que es un libro de místico, un libro de falsedades, de incongruencias, lo cual es totalmente falso. Porque es importante, cuando alguien te diga eso, dime cuál incongruencia. ¿Dónde está? ¿Dónde está la incongruencia? ¿Dónde está la contradicción? Puedes no entenderla, podrías no entenderla, y podrías no querer entenderla, que eso es lo peor. Pero si nosotros analizamos, ¿verdad?, completamente la Biblia y entendemos su historicidad y cómo la tenemos y qué es lo que contiene y la situación con las traducciones y todo, y los elementos que tenemos para analizarla con profundidad de todos los manuscritos que existen principalmente del Nuevo Testamento, ¿verdad?, le vamos a caer la boca a quien sea. Palabra del osito Bimbo. Es broma, brother. No te tropieces. No, o sea, a quien sea. Porque hay elementos suficientes para hacerlo. Ahora, si tú le presentas todos esos elementos a alguien, eso no lo va a salvar. Tú le puedes decir toda la historicidad de la Escritura, tú le puedes hablar de la historicidad del Nuevo Testamento, la comprobación de todos los manuscritos que existen. No son algo que, no tenemos copias fotostáticas, tenemos los manuscritos existentes del Nuevo Testamento. El documento antiguo que tiene mayor fidelidad de su contenido es el Nuevo Testamento. Y por cierto, ahí habla de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y de los testigos que vieron esto. Es un suicidio intelectual poder decir que la historia narrada en el Antiguo Testamento la puedes dar por falsa, porque está hablando de elementos que sean difíciles, humanamente hablando, de comprender o entender. No todos estos hombres, ¿verdad?, no toman en cuenta la creación. A veces, repito, tienen una conciencia de un creador. Pero la Biblia nos dice, la creación nos habla, es evidencia del supremo, único Dios. Porque todo lo que está creado tiene su firma. Es como un cuadro, ¿verdad?, de Van Gogh, es como un cuadro de un pintor, es como un escrito de algún famoso, algún libro de un famoso escritor. Cuando tú lo lees, tiene su esencia, de igual manera la creación. Toda la creación muestra la grandeza de nuestro Dios. Toda la creación muestra la bondad de Dios. ¿Es tan fácil comprobar eso? Súbete la Jusco. Y más de que vayas subiendo, asómate. Y si ya llovió, mucho más, porque empieza a salir. Bueno, si no estás mocoso como yo ahorita. Pero hueles. ¡Ah! ¡Qué rico huele! Huele a arbolito, huele a tierra mojadas, olores diferentes. Te acercas con una florecita, ¿verdad? Y dices, basta con que abras tus ojos y voltees y veas diferentes tonalidades de colores. Lo que Dios creó es bueno, como Él lo dijo. Es bueno. Siempre tenemos un cuadro precioso para observar diferente. Y no tienes que pagar ni un solo dólar por él. Voltea al cielo, siempre está diferente. Las nubes están acomodadas de diferente manera. Bueno, a veces que con mis hijos en algún tiempo, digamos, ya viste, mira, se parece un elefante, le empieza a agarrar formas, ¿no? Porque es diferente. Y la combinación, a veces ves el tono y va más tarde y el tono cambia, y ves más tarde todavía y vuelve a cambiar, se pueden hacer oscuro. Ahorita, ¿verdad? Y en un ratito más ya es más oscuro el cielo. Para que no nos aburramos.
para que tú puedas decir, wow, qué precioso, todo lo creó Dios y todo lo que se mantiene para que esto siga funcionando y mantenga en equilibrio la temperatura, el aire que respiramos, la presión, ¿verdad? Porque no estás aquí de repente, si se variara la presión, ¿sabes qué nos pasaría? Nos moríamos, ¿no? Seguramente, pero cuando menos te harías diferente. O sea, si la presión cambiara, tendrías que... No, todo está en equilibrio. Cristo sustentando ese Colosenses 1, toda la creación. Todo lo físico, todo lo fisiológico en nuestra vida está ahí dado por Dios. Y nos hacemos necios queriendo negarlo. En Mateo capítulo 3, versículo 16, ahí está Dios manifestándose. Y vamos a su palabra para entender cómo Él se ha revelado a nosotros. Nosotros no podemos decir, bueno, es que para mí, ¿verdad? Un día Dios se manifestó y es que lloré a Dios, ¿verdad? Y entonces empecé a tener un escalofrío ahí, ¿verdad? Y entonces Dios se manifiesta con escalofríos. A lo mejor te quería dar gripa, brother. Y queremos nosotros a fuerza, en nuestra experiencia, y esto es lo que le llamamos empirismo, por supuesto que Dios quiere manifestar lo que está en su palabra en nuestras vidas. Oye, ¿Dios puede sanar nuestro cuerpo? ¿Ya lo hablamos? Claro que sí. Dios puede restaurar tu corazón, Dios puede cambiar tu tristeza, Dios puede quitarte el dolor, Dios puede cambiar tu amargura, Dios puede que realmente quitar tu culpa. Por supuesto que Dios lo puede hacer. ¿Por qué? Porque está escrito, porque Dios lo ha dicho. Pero cuando empezamos a valorar más nuestra experiencia que la palabra de Dios, mucho cuidado. Porque los demonios también tienen poder para manifestarse. Hay demonios, ¿verdad?, que se manifiestan y parecen. ¿Recuerdan aquella mujer, ¿verdad?, aquella muchacha divina que venía, parecía que decía palabra de Dios? ¡Eh! Vean, ¿verdad? Estos son profetas del Dios viviente. Háganle caso. Parecería una Juana el Bautista, ¿verdad? Una Juanita Bautista, que parecía que ella les estaba aplanando el camino del Señor. Hasta que ya Pablo dijo, ya se me cayó gorda, ¿verdad? Ya se ligan. Y que me la calla, la libera, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero hay cosas que parece que son buenas, parece que son nobles, parece que son espirituales, pero si nosotros no vamos a la Escritura, nos vamos a extraviar. ¿Quién es Dios? ¿Nuestro Dios es trino? ¿Por qué? Nosotros tenemos que aprender a contestar esas preguntas. Porque el día que nos digan, no, pues es que sí, te presento a mi pastor para que te explique. Cada uno de nosotros debemos de prepararnos, dice la Biblia, para dar respuesta con mansedumbre a aquel que lo demande. Aquel que nos pida. Oye, que a ver, no entiendo esto. ¿Por qué Dios, si es 3 es 1? No, a ver, no. Pues tú le tienes que dar respuesta. Pues sí, mira, porque la Biblia lo dice. Número 1. Mateo capítulo 3, versículo 16. Cristo va a ser bautizado por Juan el Bautista y Juan le dice, oye, espérame, si tú tienes que ser, yo quisiera ser bautizado por ti, ¿cómo tú vienes a ser bautizado por mí? Reconociendo la autoridad de Cristo, impresionante, ¿verdad? De Juan, dice, deja porque se tiene que cumplir toda justicia. Y es cierto, ¿verdad? Cristo fue obediente en todas las cosas. Dice en Filipenses 2 que Él fue obediente cuando hubo la necesidad en el proyecto eterno, en la eternidad de venir. Dijo, yo voy. ¿Tú quieres que vaya, Padre? Sí, yo voy. Voluntariamente, yo voy. Aquí en la tierra, todo el tiempo, ¿verdad? Él dijo, yo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Mostró esa obediencia. ¿Y sabes qué? Fue obediente cumpliendo la ley aquí en la tierra. Fue obediente obedeciendo al Padre. Fue obediente también cargando todo el peso de la ley de lo que nosotros éramos culpables. Entonces va a Cristo y llegamos ahí a Mateo 3:16, donde Él fue bautizado. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Fíjate qué interesante, que aquí es muy importante que lo que la Biblia nos dice. Vio al Espíritu de Dios. ¿Cómo podría poder ver Cristo el poder o la manifestación de poder de Dios? Como algunos han interpretado la palabra neuma del griego. Era el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre Él. Y hubo una voz de los cielos que decía,
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Desde el Antiguo Testamento es un solo compendio la Biblia. La Biblia nos muestra al mismo Dios. Pero desde el Antiguo Testamento vamos a analizar que está esta manifestación de Dios de esta manera. Dios existe como tres formas, tres manifestaciones, o hemos dicho, como lo dije la semana pasada, tres personas. Y sin embargo, en un solo Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Aquí vimos en Mateo, ¿verdad? Vamos a ver que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, estas manifestaciones ya de la Trinidad, pero la doctrina como tal manifestada en su totalidad es cuando Cristo pisa los pies aquí en la tierra y deja al Espíritu Santo en funcionamiento de su ministerio una vez que Él ha partido en la ascensión. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, vamos a ver primero lo que Dios dice respecto de sí mismo. Oye Israel, en inglés es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Elha. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí vemos, ¿verdad? La palabra Trinidad, repito, no es una palabra que esté en la Biblia, literalmente. No vas a encontrarla en ninguna concordancia. Trinidad no está en la Biblia. Es un término que nosotros podemos tener, ¿verdad? Que se ha creado con el fin de resumir esta enseñanza bíblica. Trinidad significa triunidad. Tres en uno. Jesucristo volvió a mencionar este versículo de Deuteronomio 6:4 ahí en Marcos 12:29. Y lo puso ahí, ¿verdad? Enfáticamente, aunque Israel, el pueblo de Israel ya lo tenía, ellos lo recordaban constantemente y le añadían otra parte de Números capítulo 11, pero ellos desde la antigüedad han utilizado este término y lo repiten una y otra vez, principalmente cuando inician su tiempo de liturgia. Esta oración, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y Jesús le responde, Marcos 12:29, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30 dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. No podemos nosotros ignorar ambos conceptos plasmados, determinados en la Escritura. Que Dios es uno y que Él se manifiesta en tres. Pues vamos a ver, ¿verdad?, que aquí en estos textos, primero, que Él es un solo Dios. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 5. ¿Por qué hay un solo Dios? ¿Cuántos? Un solo Dios. Oye, pero es que yo no puedo entender. Es que así siempre nos cuestionan. Y nosotros muchas veces intimidados por este mundo, esta corriente del mundo, alguien nos dice, es que yo no puedo entender, ¿cómo puede ser uno con tres? Y nosotros nos quedamos, no. Sí, ¿verdad? Pues, ¿cómo sí, verdad? Mira, en un huevito, con un huevito lo explicas. ¿Cuántos huevos hay ahí? Uno, no traje uno, ¿verdad? Pero bueno, se los prometo para la próxima. Un huevo. ¿Qué partes tiene el huevo? Cascarón, yema y clara. ¿No son tres partes un solo huevo? ¿Cuál es el, digo, eso no nos aclara, no podemos definir, bueno, así como el huevo, Dios, no, ¿verdad? Pero es una de las manifestaciones, para que tú le rompas el esquema, ¿verdad? El impedimento intelectual que puede traer a alguien, decir, yo no puedo entender cómo uno y tres, pues, así de sencillo. Voltea a ver quiénes somos nosotros, bueno, bíblicamente, algunos pueden no creerte, ¿verdad? Pero bueno, sí somos cuerpo, alma y espíritu. El agua, ¿verdad? Manifestadas en tres formas, líquido, agua sólido, en hielo y el vapor. ¿Cuál es su fórmula? H2O, una sola fórmula, uno solo contenido, un solo elemento, agua. Manifestado en tres formas. ¿Por qué nos cuesta trabajo? Lo mismo que la elección. ¿Cómo? ¿Cómo? Es que ¿cómo?
Es que ¿cómo elegimos? ¿Cómo? ¿Qué traes puesto ahorita? ¿Quién escogió eso? ¿Qué traes puesto? ¿Tú? ¿Cuál es el problema? Cuando vas a comprar algo a la tienda, vas por una corbata. A ver, ¿por qué no te llevas todas las corbatas? ¡Qué malo eres! ¿Verdad? ¡Qué malo eres! ¿Por qué no te llevas todos los...? Porque, no, o sea, ¿cuál es el problema? La elección en sí misma, Dios elige. Si Dios hubiera permitido que todos nosotros nos fuéramos al infierno, ¿hubiera sido injusto Dios? No, porque era lo que merecíamos. ¿Qué hizo Dios? Elegirnos a nosotros para que nosotros, por su amor, no sufriéramos eso. Y por gracia seamos salvos. Sin merecerlo, sin mérito. Dios elige, porque Él tiene el derecho de hacerlo. Porque Él es Dios. ¿Y quién le puede decir al barro, al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Por qué no? Porque es Dios. Porque lo define. Y lo dice Efesios 1. No quieras encontrarle 5 pies al gato. Porque hay muchos cristianos. No es que eso le cuesta trabajo entender a la gente. Es que los inconversos, eso les va a cruzar los cables. Pues claro que sí. ¿Y no lo van a entender? Pues claro que no. ¿Y qué hacemos? Nada. Ese es trabajo del Espíritu Santo, no mío. Y si no están elegidos, como dijo don Teofilito, ni lo entenderán. Cristo, ¿verdad? Vino aquí, el Hijo de Dios, predicó a multitudes. ¿Todos se salvaron? No. ¿Quiénes? Los que el Padre eligió. A lo mejor nos cuesta trabajo, pero no es que sea trabajoso el concepto. El problema es nuestra carnalidad. Nuestra mente finita y limitada, por un lado, y lo corrompida que está. Que queremos nosotros amoldar a Dios y hacerlo a nuestra manera. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La unidad divina con todos y cada uno de sus atributos. Para que nosotros, ¿por qué entendemos así, verdad? Un solo Dios, porque nosotros tenemos que amar a ese Dios en todo lo que Él es, sin una división. Hace algunos años, unas décadas, comenzó, ¿verdad?, una secta a decir que la oración fuerte al Espíritu Santo. Primera herejía. ¿Cómo nos enseñó a orar Cristo? ¿A quién oremos? ¿A quién debemos orar? Al Padre. No, pero es que el Espíritu Santo es el que está activo. Y si yo le oro al Espíritu Santo, pues entonces le estoy orando también al Padre, porque son uno. Sí, caramba, nada más que la Biblia dice que al Padre, ¿por qué te aferras a querer hacer lo que mejor te parece a ti? Ese es el grande problema. Nos aferramos a humanizar a Dios. Lo que Dios ha humanizado de sí mismo para explicarnos, por decirlo de alguna forma, lo que Él se ha puesto, ¿verdad?, lo que llamamos un antropomorfismo, que es un concepto, ¿verdad?, de que Dios se humaniza para explicar algún atributo de Él. Eso es lo que tenemos nosotros que conservar. Nosotros no tenemos que añadirle a eso nada. Ese es nuestro grande conflicto. Martín Lutero se lo decía a nuestros amigos. El problema que tienes es que tienes un concepto demasiado humano de Dios. Todo lo queremos humanizar, todo lo queremos aterrizar a nuestra mente, todo. A ver, espérame, hay cosas que no. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo aquí es lo que nosotros tenemos que recibir. Dios es uno, Él lo está diciendo, para que nosotros le amemos a Él sin ninguna división. Y si Él nos dice, Cristo al bien nos dice, oremos al Padre en mi nombre, y sabemos que el Espíritu de Dios en nosotros va a actuar, así le dejamos. O tú te pones a pensar y decir, ¿qué pasará si le pongo tiner a mi coche? ¿Funcionará mejor? ¿Qué pasará si en lugar de manejar así, manejo con los pies? Hay un diseño, hay algo establecido. Se hizo un asiento con un cinturón de seguridad para que se forme, ¿verdad? Ahí, ¿cómo se llama esto? Ergonómicamente, ¿verdad? Todo y funcione mejor. Y se han gastado miles de dólares para que eso funcione. Jamás te pones a pensar, ¿y si manejo de rodillas? O sea, Dios dice algo y lo cuestionamos. Chevrolet dice algo y no lo cuestionamos. Es impresionante nuestra rebeldía.
Mi esposa me decía hace unos días, ¿sabes qué? Dios, Cristo, se levantó, le dijo a la tormenta se detuviera y la tormenta se detuvo. Con una sola palabra, con una sola frase. Y a nosotros nos dejó miles de frases, miles de palabras y no le queremos hacer caso. Es impresionante. Juan capítulo 17, versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Por qué es tan enfático el Señor en decir un solo Dios? Porque la historia nos los dice. La tendencia histórica del hombre es crear muchos dioses. Es entender todo desde una perspectiva personal y crear dioses de todo. Ay, es que un trueno, Dios. Un terremoto, hay un Dios atrás. Crear dioses. Israel, ¿se acuerdan? Crean baales por todos lados. Y varios. Y uno y otro, y les llamaban diferente, etcétera. La tendencia que dicen algunos, ¿verdad?, que creen en la Biblia, pero no le hacen caso a la Biblia, y entonces hacen ídolos de que el santito para los rateros, el santito para los enamorados, el santito, ¿verdad?, la imagen para los desahuciados y para los enfermos y para todo. Y creamos, ¿verdad?, de alguna forma dioses en todo eso. La tendencia histórica del hombre es crear muchos dioses. Y Dios dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Punto. No es una doctrina, repito, de solo el Nuevo Testamento. Hoy vamos a ver cómo esta pluralidad está dada desde el principio. Este Dios uno, pero mostrado también y revelado hacia nosotros como varios. En el Antiguo Testamento no vemos la Trinidad manifestada, más que manifestada en la mayoría de los casos aisladamente. Y es algo que esta doctrina la vemos ya completamente, como la vimos en Mateo, ¿verdad? Manifestan Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esta doctrina, ¿verdad?, aunque no es solo del Nuevo Testamento, ya vemos que nos está dando una sombra clara desde el Antiguo Testamento. En Génesis 1:26, por ejemplo, vemos esta pluralidad descrita para nosotros en la expresión de Dios en la creación. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos. No dice, voy a hacer. Dice, hagamos al hombre a mi imagen, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hay algunos que dicen, bueno, es que eso es algo que se utilizaba con los reyes y es la expresión de Dios como supremo del universo. Se le llama, ¿verdad?, un plural de majestad. Cuando un rey volteaba y decía, bueno, está bien que tú pides esto, ¿verdad?, como mi súbdito, vamos a hacerlo, vamos a darte esa casa, vamos a darte ese beneficio, vamos a darte agua. Y se expresaba así, ¿verdad? Por eso le llaman el plural de majestad. Pero esto no se encuentra en ninguna ocasión descrito de esta manera en todo el Antiguo Testamento. En ningún escrito. No hay esta forma de expresión. Es que no puede ser posible que podamos pensar en eso. Hay otros, ¿verdad?, que dicen, ¿verdad?, la biblioteca del siglo XXI determina que Dios le está hablando a los ángeles. Pero cuando vemos ahí y analizamos que desde la creación, ¿verdad?, está el Padre en la creación y está el Espíritu de Dios moviendo sobre las aguas, y luego contextualizamos que en Colosenses nos dice que Cristo fue el que actuó sobre la creación y el que la mantiene, entonces nos damos cuenta que es muchísimo más fácil. Los ángeles nunca participaron en la creación activamente. Y determinamos que es un verbo y un pronombre y un adjetivo en estos textos en plural. Lo que está diciendo él es que está dirigiéndose a un consejo divino formado por más de uno. Y que nosotros ahora determinamos, ¿verdad?, en el contexto bíblico que son tres. Pero hasta ahorita vemos la pluralidad en la unidad. Génesis capítulo 3, versículo 22. Nuevamente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En todo el Antiguo Testamento
no se utiliza, repito, el plural de majestad, sino el plural del verbo, el plural del adjetivo, el plural del pronombre posesivo de pertenencia, como también lo ejemplificamos en Génesis capítulo 11, versículo 7. Entra el pecado, ¿verdad? Y se revela el hombre hacia Dios. Dios les dice, ¿verdad? Espárzanse, vayan por todo el mundo, extiéndase, multiplíquense. Ellos dijeron, vamos a juntarnos. Es la rebeldía en el corazón del hombre. Y dice, cuando ve esto el Señor, versículo 7 de Génesis 11, ahora pues descendamos nuevamente y confundamos verbos en plural. Allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Isaías capítulo 6, versículo 8. Aquí lo vemos todavía mucho más específico, ¿verdad? Porque es una combinación del plural y del singular. Quienes no estén entendiendo estos términos, adjetivo, pronombre, posesivo, verbo, plural, ¿verdad? Primera, segunda persona, vaya con su hijo y dígale que le dé clases de español. Fue lo que yo hice con mi hija, ¿verdad? Me recordó esas clases. ¿Sí? Entonces, Isaías capítulo 6, versículo 8, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿A quién enviaré? Singular. ¿Y quién irá? Por nosotros, plural. Es notoria la combinación de este singular y plural en la misma oración. ¿Sí? Un determinativo, ¿verdad? Entendemos que es el Padre y en conjunto de la Trinidad. Repito, que no está plasmada en su totalidad, pero que estamos viendo esa conceptualización de la Biblia, plural y singular al mismo tiempo. Si tú ves que un hermano me está diciendo que sí a todo, en el amor del Señor dale un codazo santo. Despiértate, que luego por eso no sabes qué está pasando en tu vida. Salmo capítulo 110, versículo 1. Un salmo que utiliza después Cristo en Mateo 21, 41, para explicarles acerca de Él mismo, de la manifestación de Él mismo, de su encarnación. Salmo 110, 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Voy a leerlo como lo tradujo la Biblia de las Américas para que nos quede más claro, porque fue la traducción que se plasmó en Mateo 21 que dijo Cristo. Salmo de David, dice el Señor a mi Señor. Dice el Señor, ¿a quién? El Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús, ahí en Mateo 21, 41, en su casa, léalo, explica esto, ¿verdad? Jesús explica que David se está refiriendo a dos personas separadas y que son nombradas como Señor. Nombre cuyo en la Biblia solamente se le asigna a Dios. Parafraseando este versículo para que entendamos, Dios Padre le dijo a Dios Hijo, siéntate a mi derecha. Capítulo 48 de Isaías, versículo 16. Isaías 48, 16. Con este terminamos porque ya mi hermano Alejandro ya me está poniendo cara de que ya me está haciendo, ya acaba, ¿verdad? Está bien, tengo que sujetarme, aunque no lo hago muy seguido, a los hermanos de proyección. Isaías 48, 16 dice, acercaos a mí, escuchad esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió allí, estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor Dios y su Espíritu. Vemos aquí plasmada la Trinidad. Quien está diciendo esto, ¿verdad? ¿Quién es el siervo de Jehová? Mencionado desde el Antiguo Testamento, Cristo Jesús. O sea, quien está diciendo esto es Cristo, ¿verdad? Y está diciendo que ¿quién lo envió? El Señor Dios. Es decir, el Padre, y le está dirigiendo estas palabras al Padre y hablando del Espíritu. Lo cual sería imposible, ¿verdad? Nuevamente, porque es exhaustivo en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablar de las características del Espíritu y que no puedes tú utilizarlas de acuerdo a lo que se ha traducido y al original, no se puede utilizar como un ente.
como una manifestación de poder. Tiene características de una persona. Entonces vemos aquí la Trinidad. Cristo diciendo estas palabras del Padre y hablando del Espíritu Santo. Dios es el que es. Él es el que se ha manifestado. Así es como Él se explica. Aquí vamos, ¿verdad?, definiendo la Trinidad y vamos a ir formando todo este conocimiento para que nosotros, cuando alguien nos diga, para que alguien nos quiera cuentear, cuando alguien nos quiera marear, tú puedes decir, a ver, espérame tantito. Deja checo mis apuntes. Y aquí están los textos, ¿verdad? Y vamos a analizarlos. A ver, explícame esto y explícame esto otro. ¿Cómo puede ser esto posible? Y así dice la Biblia. Así se plasma Dios. No me digas que Jesús, como hemos dicho en semanas anteriores, es Dios con D chiquita. Porque el Verbo se hizo carne. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Y que no podemos modificar eso. Dios es el que es. Así como Él se explica y se describe. Él mismo con precisión y exactitud. Y no debe de caber duda de su existencia única y perfecta. Así está manifestado Él. Bien hacemos en estar aprendiendo y conocer quién es Él. Cómo se ha manifestado en su palabra. Para que nosotros sepamos dar respuesta a quien nos demande. Y aún en los momentos difíciles de nuestra vida, va a ser un recurso para poder atravesarlos con seguridad. Porque esto nos guía a Él mismo. Él nos guía a saber que Él, descrito de esta manera totalmente perfecta y congruente, Él es el que es. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y te agradecemos porque tú te has manifestado a nosotros. Gracias porque ahora podemos conocer que tú dices que eres uno. Y hasta ahorita, Señor, sabemos que está la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vemos en tu palabra, Señor, esa pluralidad utilizada en varios versículos. Unos cuantos como ejemplo, pero hay muchos que podemos determinar esta posibilidad, esta manifestación tuya, de esa forma que tú te revelas a nosotros. Gracias, Padre, por ser tú. Gracias, Cristo, por hacer lo que has hecho para redimirnos. Y gracias, Espíritu Santo, por estar ahí manifestándote en nosotros y vivir en nuestra vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres el que eres. No hay nadie como tú, Señor. Y veremos, Señor, más adelante la importancia de esta revelación. La importancia de saber, Señor, que podemos estar en seguridad. De que nuestro amor, Señor, es hacia ti. Nuestra adoración es hacia ti, en todo lo que tú eres, en todo lo que tú te manifiestas. Gracias, Señor, porque cada uno, Señor, de tus manifestaciones también tiene un propósito. Tú eres nuestro Padre amado, que reivindica, Señor, en nuestra vida ese concepto de protección para nosotros. Gracias, Hijo, porque tu amor, el amor de Dios se manifiesta a través de ti. La revelación de este Dios es tan clara en ti, Señor. Nos has hablado de tantas maneras, a través de los profetas, pero ahora, Señor, tu manifestación aquí en la tierra ha sido contundente para mostrar quién eres tú. Y gracias, Espíritu Santo, porque eres las arras, la garantía de la herencia adquirida, de lo que se ganó por Cristo para nosotros, de que sabemos que algún día estaremos reinando contigo por toda la eternidad. Te bendecimos, Señor, te honramos y te damos toda la gloria.